Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que en medio de todo este proceso estén experimentando el gozo y la bendición de la fidelidad del Señor en medio de todo. Es para nosotros un privilegio en medio de esta crisis, aunque todos deseamos estar congregados, poder escuchar la palabra del Señor por medio de la tecnología. Y damos gracias al Señor por medio de la tecnología. Pido que allá en su hogar trate de estar lo más concentrado posible. Yo sé que es un poco complicado, pero hermanos, adoremos juntos en un mismo sentir a nuestro buen Dios. Y yo le voy a pedir que usted allá en su casa busque la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versos del 1 al 8. Romanos capítulo 5, versos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios bendiga su palabra. Oremos, hermano. Padre, gracias. Gracias por tu obra redentora, Señor, en la cruz. Gracias porque a través de Cristo quitaste nuestra enemistad, Señor, con Dios. Gracias porque a través de Cristo tenemos entrada a esta gracia y podemos disfrutar de las bendiciones tuyas. Gracias, Padre, porque nos das este regalo inmerecido. Gracias porque, Señor, tú eres quien nos amaste, Señor, y nos podemos gozar porque tú eres fiel, Señor, y bueno para con nosotros, Señor. Gracias porque en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, podemos gloriarnos, confiando en que tú estás en control, que tú eres soberano y que estás moldeando todo nuestro carácter en medio de esta pandemia, Señor. Padre, gracias por el sufrimiento, Señor, porque nos acerca a ti y nos muestra cuán frágiles somos, Señor. Gracias porque, aunque nos diste el sufrimiento, dejaste el Espíritu Santo en nosotros, quien nos consuela, nos anima y nos guía a ti, Señor, la única verdad. Padre, ayúdanos a entender esta verdad en medio de las dificultades y a recordar que todo lo que está pasando en nuestra vida obra para bien, Señor. Ayúdanos a descansar en ti y a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos a ver tu bondad, tu gracia en medio de todo, Padre. Gracias porque nos justificaste, Señor, por medio de Cristo. Ya nuestro pecado está pagado por ti, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Y porque nos amaste, abriste nuestros ojos y nos traíste a ti, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a vivir una vida digna del Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Desde la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A echar la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó,
Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Padre, aunque el mundo rechace tu cruz, rechace tu evangelio, nosotros la apreciamos, Señor. La apreciamos porque solo en ella está nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en que un día, en vez de una cruz, tendremos vida eterna contigo por siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en las promesas de que un día este cuerpo será glorificado, Señor. De que ya la enfermedad, la lucha con el pecado, nuestras dolencias, el sufrimiento se acabará, Señor. Anhelamos ese día, Padre, en que estemos cara a cara contigo adorándote. Porque solo tú mereces, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración por siempre, Padre. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Yo le voy a pedir, hermanos, que vaya conmigo al Isaías 53, del verso 3 al 6. Isaías 53, del verso 3 al verso 6. Y dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios envía a su Hijo y
gracias a Él, hoy podemos tener nosotros la salvación. No por nuestros méritos, no por nuestras habilidades, no por cuán buenos seamos, no por cuán moral sea nuestra vida ante los hombres, sino por gracia y por la fe en ese buen Dios y en Cristo que vino y se entregó y vivió una vida perfecta, la cual tú y yo no podíamos vivir. Y hoy, si nos arrepentimos y venimos a Él, podemos tener salvación. Padre, gracias. Gracias porque aunque fuiste despreciado de entre los hombres, Señor, aunque tuviste, Señor, frente a ti ese dolor de solo pensar que ibas a pagar la ira del Padre por nuestro pecado, continuaste, Señor. Continuaste a cumplir el propósito, que fue morir y resucitar, Señor, para que hoy nosotros tengamos salvación. Gracias, Padre, porque todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, aunque aquí en esta tierra estemos sufriendo por un tiempo, Señor, tenemos la certeza de que un día todo esto pasará, Señor. Y ya, Señor, estaremos con nuevos cuerpos, con cielo nuevo, con tierra nueva, Padre. Te pido, Señor, por cada hermano de la iglesia, Padre, que en este momento está pasando por prueba, por tribulación. Señor, tú conoces y tú tenías todo esto calculado, Señor. Porque no cae un pajarillo al suelo sin que tú lo permitas, Dios. Ayúdalo a cada uno de los hermanos a descansar en la obra de la cruz, Señor. Ayúdalos a tener esa mirada puesta en ti, Señor, en medio de las dificultades. Fortalécele, Señor. Dale ánimo, dale el gozo, tu paz, Señor, en medio de tanta incertidumbre la cual estamos pasando en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a vivir a la altura del varón perfecto que eres tú, Señor. Ayúdanos a descansar y vivir cada día en santidad, Padre. Ayuda a nuestras debilidades, Señor. Esos pecados que aún estamos luchando, Padre, con ellos, Señor, fueron vencidos en la cruz del Calvario, Señor. Y solo tú nos puedes ayudar, Señor. Padre, perdónanos cuando hemos puesto otras cosas primero que a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las maravillas tuyas, Señor. Padre, tú eres bueno siempre, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. A veces nuestra mente se nubla por el pecado y desconfiamos de todo lo que estamos pasando, pero tú eres bueno, Dios. Y tú eres fiel en todo tiempo, Señor. Tú eres fiel y nuestra vida no está anclada en lo que este mundo ofrece. Nuestra vida no está anclada en lo que este mundo nos dice. Nuestra vida no está anclada, Señor, en lo que las noticias dicen día a día, Señor. Sino que nuestras vidas están ancladas en el poder de tu evangelio, Señor. En tu palabra, Señor. En tus promesas, Señor.
Nuestras vidas están siendo dirigidas por ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. Por lo que no merecemos y tú nos das en tu gracia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir. El juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre mí, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir?
por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Padre, gracias. Gracias porque nosotros merecíamos estar en esa cruz, pagando la ira de Dios Padre por nuestro pecado. Pero tú tomaste nuestro lugar. Gracias, Padre, porque en Cristo pagó el pecado que nosotros teníamos que pagar. Y hoy esa paz es dada a nosotros. Ya no estamos en enemistad contigo, Padre, y nos gloriamos en ti, Padre. Tú nos proveíste a Cristo y en Cristo lo tenemos todo, Padre. Gracias por ese glorioso intercambio. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Y yo le voy a pedir que busquen sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2,
del verso 5 al verso 8. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú seas nuestro pastor, Daniel, Señor. Que tu palabra ministre a nuestros corazones y revele nuestro pecado y nos traiga la esperanza que viene juntamente con eso, Señor. Edifica nuestras vidas. Exhórtanos, Señor. Anímanos por medio de tu palabra, Señor. Y que tu nombre sea exaltado por medio de la predicación de ella, Señor. Usa a Daniel con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia de Cristo estén en su mente y en su corazón. Este es su servidor y mi familia. Les mandamos un afectuoso saludo, mis amados hermanos. Esperamos que estén bien. Se acerca el día en que la Iglesia Palabra de Vida se vuelva a reunir. Pronto estaremos de nuevo reuniéndonos. Los pastores estamos conversando con otras iglesias hermanas también de comenzar a las reuniones dominicales en la iglesia a inicios del mes de junio. En los próximos días les daremos más información acerca de eso y no solo de la primera reunión, sino también de todos los procedimientos de limpieza y de cuidado que tendremos durante esas primeras reuniones. Mientras ese día llega, seguimos exponiéndonos a la predicación de la palabra y seguimos compartiendo este tiempo usando los medios de comunicación que tenemos. Seguimos exponiéndonos a la palabra de nuestro Dios, a la palabra que es viva y eficaz, a la palabra que es alimento para nuestra alma. Recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo que vamos a escuchar a continuación, lo necesitamos, mi hermano, nuestra alma lo necesita. Trata de estar lo más concentrado posible, porque lo que vamos a escuchar es lo más importante que escucharemos toda esta semana. La palabra de nuestro Dios siendo expuesta. Acompáñenme a orar para pedirle a Dios que nos ayude a estar concentrados y también que prepare nuestro corazón para recibir esta palabra. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por la obra de Cristo. Te damos gracias porque a través de Cristo nos acercamos a ti. Gracias, Señor, porque podemos ser expuestos a tu palabra, Señor. A tu palabra que es viva, a tu palabra que actúa poderosamente en nosotros, a tu palabra que es alimento para nuestra alma. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar concentrados para escuchar la predicación de las Escrituras. Quizás pueda ser fácil distraernos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero permítenos tener una disposición de atención a tu palabra, Señor. También te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, que tu palabra actúe en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras actitudes y nos cambie, Dios. Aquí estamos, somos tu pueblo. Ministranos a través de tu palabra. Anímanos, repréndenos. Trabaja en nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 600 años antes de Cristo, mis amados hermanos, vivió un rey, el rey de Babilonia, un hombre muy exitoso que se llenó de orgullo. Dios envió un mensaje acerca de este rey por medio del profeta Isaías.
Escucha lo que dice Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Él quería ser como Dios, se creía un Dios. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré como el Altísimo, semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Qué dijo este rey? Subiré, 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 seré como Dios. Algunos comentaristas nos dicen que este relato no es solo el relato del rey de Babilonia, sino también el relato del orgullo y la caída de Satanás. La historia de la humanidad ha sido una historia donde nosotros hemos dicho, subiré, subiré, subiré. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron tentados por Satanás. Génesis 3:5, Satanás les dijo, el día que coman del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Adán y Eva comieron del fruto porque ellos creyeron que serían como Dios. Ellos dijeron, subiremos, subiremos. Después del diluvio, los hombres se juntaron y dijeron, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Génesis 11:4. ¿Qué dijeron ellos? Subiremos a las alturas, vamos a tener un nombre. Días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dos de sus discípulos más cercanos, Jacobo y Juan, después de haber caminado con él casi 3 años, viendo cara a cara al hombre más humilde que ha puesto su pie y jamás pondrá su pie en esta tierra, le hicieron una petición a Jesús. Marcos 10, 35 al 37. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué dijeron los discípulos? Subiremos, subiremos. No queremos los lugares de abajo. No queremos las posiciones más bajas. Queremos estar arriba. Queremos las posiciones de honor. Subiremos. Después de que Cristo murió, Él resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Cuando Él ascendió al cielo, en Jerusalén se fundó la iglesia. Comenzó la iglesia. Y la iglesia tuvo muchos líderes en esos primeros años. El apóstol Juan nos habla de uno de ellos en su tercera carta. El versículo 9, Juan nos cuenta de que había un líder de una iglesia al cual le gusta tener el primer lugar. Este líder dijo, subiré, 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 quiero el primer lugar y no estaré tranquilo hasta conseguirlo. Amados hermanos, la historia de la humanidad, tu historia y mi historia, es una historia donde cada uno de nosotros decimos, subiremos, subiremos, subiremos. No en base a simplemente mejorar una situación de vida, sino en base a nuestro orgullo. Hasta en las conversaciones más livianas del día, nosotros nos vemos arriba de otros. Hasta en las interacciones más simples del día, nosotros vemos a otros hacia abajo. Todo lo contrario a Cristo. Nosotros decimos, subiremos, 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 y Cristo descendió. Él bajó y bajó y bajó hasta el punto más bajo posible. Este sermón se titula La humillación de Cristo. La humillación de Cristo. Y podemos decir que este sermón es secuencia del sermón del domingo anterior. Si tú no lo has visto, te motivamos a ir al canal de YouTube de la iglesia o a la página de Facebook. Ahí encontrarás los sermones anteriores, especialmente el del domingo pasado. Estamos en nuestro estudio de Filipenses. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, Pablo está llamando a la iglesia a vivir en unidad. A vivir en unidad. El domingo pasado tocamos los versículos 1 al 4. Y hoy estaremos en Filipenses 2, 5 al 8. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos en Filipenses 2, 9 al 11.
En todos estos 11 versículos, Pablo está haciendo un llamado a la unidad. Es muy bueno vivir en unidad. Es agradable vivir en unidad. Existe un gozo que viene de vivir unidos. Podemos contrastar a la vida en unidad a una vida miserable, de pleitos, envidias, celos, insultos, peleas, contiendas, amargura, disensión, división, murmuración. Esa vida es miserable. ¿A quién le gusta llegar a su hogar sabiendo que siempre tendrá pleito ahí? ¿A quién le gusta participar de una iglesia donde solo al entrar se percibe un ambiente de división? Donde se percibe gente que es superior a otra. Donde el orgullo se puede palpar. A ninguno de nosotros nos gusta vivir así. Esa vida es una vida miserable. Dios quiere, el apóstol Pablo quiere que disfrutemos del gozo que produce la unidad. Y todo este pasaje, Filipenses 2, 1 al 11, habla de eso. ¿Cómo podemos disfrutar el gozo de la unidad? El domingo pasado vimos los primeros 4 pasos. Este domingo exploraremos el 5º paso para vivir en unidad. ¿Qué dice Pablo? Si tú quieres vivir en unidad, reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Mientras Satanás y nosotros queremos subir, Cristo descendió y descendió y descendió hasta el punto más bajo posible. ¿Cómo podemos nosotros hacer morir el orgullo que la palabra de Dios reveló el domingo pasado? ¿Cómo podemos hacer el orgullo que es tan prevalente en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer el orgullo que es el día a día nuestro? Pablo dice, reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. El orgullo es la madre de todos los pecados. El orgullo es lo que está detrás de cada división pecaminosa, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. ¿Cómo nos deshacemos de él? Pablo nos dice, reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Escucha las palabras del doctor Martin Lloyd-Jones. Solo hay una cosa que sé que me aplasta hasta el suelo y me humilla hasta el polvo. ¿Cuál es? Mirar al Hijo de Dios y especialmente contemplar la cruz. Nada más puede hacerlo. Cuando veo que soy un pecador, que nada más que el Hijo de Dios en la cruz puede salvarme, me siento humillado hasta el polvo. Nada, excepto la cruz, puede darnos este espíritu de humildad. Para ayudarnos a considerar la obra y el ejemplo de Cristo, Pablo usa un himno que se cantaba en la iglesia del primer siglo. Sí, mis amados hermanos. Versículos 5 al 11 de Filipenses 2 es un himno que se conoce como el himno de Cristo. En este himno se cuenta la humillación de Cristo y su exaltación y gloria también. En este himno se menciona su muerte y su vergüenza y cómo Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo sabemos que Filipenses 2, 5 al 11 es un himno? Los expertos estudiosos de la Biblia nos dicen que sabemos que es un himno por su calidad rítmica, por sus palabras, por sus frases. Y aquí hay una aplicación corta para nosotros, mis amados hermanos. ¿Qué tipo de himnos o cánticos estamos entonando en nuestra iglesia local? Bueno, en nuestra iglesia, Palabra de Vida, no escogemos cantos en base a lo que es más popular o a lo que la mayoría de iglesias están cantando. En nuestra iglesia no pensamos que todos los cantos antiguos son buenos para cantarlos en la congregación o todos los cantos modernos son buenos para cantarlos en la congregación. No, en nuestra iglesia no buscamos cantos que nos hagan llorar o que nos hagan sentir bien, aunque no hay nada de malo con eso. Más bien buscamos cantos que exalten a Cristo, por medio de los cuales
se explique o se exponga el mensaje de salvación. ¿Cuál es el examen que nosotros queremos usar para los cantos que entonamos en la iglesia? Si alguien tiene que salir de la reunión antes de escuchar el sermón, antes de escuchar la palabra predicada, por alguna emergencia le mandaron un mensaje de texto o se sintió mal de salud, nosotros queremos que durante el tiempo de cantos que esa persona sí logró estar ahí en la iglesia haya escuchado el evangelio. Ese es un buen examen para evaluar los cantos que entonamos en nuestra congregación. ¿Escuchó esa persona el evangelio a través de los cantos, a través de la música cantada en la congregación? Si una persona no creyente llegaba a la iglesia de Filipos y participaba del tiempo de cantos, pero se tenía que ir antes del sermón, seguramente, si hubieran cantado este himno, esta persona hubiera escuchado el evangelio, porque este himno, Filipenses 2, 5 al 11, está lleno del evangelio. Con este himno, Pablo exhorta a los creyentes, ¿a qué? A vivir en unidad. Pablo les dice a los creyentes, imiten la actitud de Cristo, la disposición de Cristo. ¿Cómo empieza este himno? Miren conmigo, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra, haya pues, esta frase, haya pues en vosotros este sentir, traduce la misma palabra que encontramos en el versículo 2. En el versículo 2 Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Ahora, la palabra en el idioma griego, en el idioma original, no hace énfasis o no proyecta primero que nada las emociones. Eso es quizá lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra sentir o sintiendo lo mismo. No habla de las emociones, habla de una actitud de vida, de la actitud, de la disposición personal. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Tengan la misma actitud de Cristo. ¿Cómo podían los hermanos en Filipos estar unidos? ¿Cómo podían evitar el dolor de la división teniendo la misma actitud de Cristo? ¿Cómo se resuelven los conflictos en el matrimonio, en la familia, en la iglesia? Siendo como Cristo. Viviendo de otra manera, no tenemos esperanza para resolver ningún conflicto. No tenemos esperanza para evitar un divorcio. No tenemos esperanza para evitar una división en nuestra iglesia. Pablo nos hace un llamado a tener la actitud de Cristo. Pero nos preguntamos específicamente, ¿cuál fue la actitud de Cristo que debemos imitar? Entonces, para mostrarnos la actitud de Cristo, Pablo nos habla de 4 acciones de Cristo. 4 acciones que Cristo tomó, que nos muestran su actitud, nos presentan cuál fue su actitud. Veamos estas 4 acciones, mis amados hermanos. La primera acción de Cristo, que Pablo nos exhorta a ver, es que Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Miren conmigo el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando Pablo dice siendo en forma de Dios, está hablando de que Cristo es exactamente como Dios. Pablo nos está diciendo categóricamente y sin lugar a dudas que Jesús es 100% Dios. Jesús no es un Dios menor, un diosito, un Dios creado. No. Jesús no es un Dios en medio de otros dioses. No. Jesús no es un humano un poco elevado, un humano con una sabiduría extra. No. Jesús es 100% Dios. Jesús no es un ser creado. Sí, Él nació en Belén, pero antes de nacer en Belén, Él existió. Él ha existido por la eternidad. Él no tiene principio ni fin. Él es eterno. Ha existido como Dios Hijo
por la eternidad. A lo largo de toda la historia del cristianismo, 2000 años de historia, se ha peleado esta batalla, defendiendo el carácter de Cristo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Muchos se han levantado negando la deidad de Cristo y podemos mencionar listas de herejías y de sectas falsas que se han levantado negando la deidad de Cristo. Pero este pasaje no deja lugar a dudas. Cristo es Dios. En los primeros siglos de la iglesia hubo una herejía llamada arrianismo que negaba la completa deidad de Cristo. En nuestros días está el mormonismo o el unitarismo o los testigos de Jehová, que han negado la plena, completa, total deidad de Cristo. Toda generación de cristianos debemos defender que Cristo es Dios, 100% Dios. Nuestra generación, nuestra iglesia Palabra de Vida, no es la excepción. Tenemos que defender esta verdad. Si alguien dice que Jesús no es Dios, o no es Dios como Dios Padre, o no es Dios como Jehová del Antiguo Testamento, se ha salido de la ortodoxia, se ha salido de la fe cristiana y no conoce a Cristo, al revelado en la Biblia, y no conoce a Dios. Jesús es 100% Dios. Todas las características que se atribuyen a Dios deben ser atribuidas a Cristo. Y esto lo debemos reconocer, defender, y no solo eso, sino enseñar, empezando en nuestro hogar, a nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos que Cristo es Dios. Y Pablo dice, Él, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra igual aquí viene de una palabra griega que la identificamos en español, la palabra isos. De esta palabra se derivan palabras que nosotros usamos hoy en día, como por ejemplo la palabra isométrico. Esta palabra habla de medidas iguales. La palabra isos en griego se refiere a cosas que son exactamente iguales. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Jesús es exactamente como Dios en su carácter, su poder, su sabiduría, su conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, esta verdad se repite una y otra vez. En Juan 5:18, los judíos procuraban matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. Juan 10:33, los judíos querían apedrear a Jesús y le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 14:9. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos 1:3. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y podemos seguir mencionando pasajes en Romanos 9 o pasajes en Colosenses 1, etcétera, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento da testimonio fiel de que Cristo es 100% Dios. Jesús no es menos que Dios, es igual a Dios, Él es Dios. Pero aún siendo Dios, dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, Cristo no usó su deidad, su alta posición, su poder, su gloria, como algo para usar en su propio beneficio. Cristo no usó su deidad, su alta posición, su poder, su gloria como una excusa para no bajar en humillación. Un pastor explica que aunque Cristo tenía todos los derechos, privilegios y honores de la deidad, de los que era digno y de los que nunca podía ser descalificado, su actitud no era la de aferrarse a esas cosas o a su posición. Jesús, sí, el glorioso Dios, el creador de todas las cosas, el sustentador del universo entero, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Jesús renunció a su gloria y a sus privilegios. La palabra despojó ahí en el versículo 7 es la palabra griega muy famosa en los círculos académicos, kenosis, que significa literalmente vaciarse. Nosotros entonamos un canto en la iglesia, ¿no es así? Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. En nuestra iglesia cantamos esas palabras. ¿Qué significa despojó? Literalmente esa palabra, kenosis del griego, significa vaciarse. Pero ¿de qué se vació Cristo? Obviamente Él no se vació de su deidad. En otras palabras, Jesús no dejó de ser Dios, no negó su deidad. Él proclamó su deidad por todas partes, en todas sus enseñanzas. Entonces, ¿de qué se vació? Un comentarista nos explica que Cristo renunció a lo siguiente. 4 elementos. Primero, Jesucristo renunció a la gloria celestial. Al descender a la tierra, Jesús renunció a la gloria de una relación cara a cara con Dios Padre y al continuo disfrute de esa gloria. Segundo, Jesús renunció a sus privilegios divinos. Dejó de lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Por eso, en algunas secciones del Nuevo Testamento, nosotros escuchamos palabras de Jesús como, por ejemplo, el día y la hora de la segunda venida del Hijo, nadie la sabe, ni aún el Hijo. Es parte de la kenosis, del renunciar a privilegios divinos, momentáneamente. Tercero, las riquezas eternas. Cristo Jesús bajó a la tierra y se hizo pobre, habitando en la mayor gloria de riquezas que tú y yo jamás ni nos podremos imaginar hasta que estemos en gloria con Cristo. 4. ¿A qué renunció Jesús? A una relación favorable con Dios Padre. En la cruz Jesús recibió la ira de Dios sobre él. Jesús tenía todo el derecho de quedarse cómodamente donde estaba, en su posición de poder, junto al Padre. Pero por su amor, Él renunció a esa posición y tomó una posición de debilidad para salvar a seres humanos, pecadores y rebeldes. Escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Cristo renunció a su riqueza. Dice un comentarista, se anuló a sí mismo. Básicamente, Cristo estaba diciendo, yo no cuento. Él no renunció a sus atributos divinos, no abandonó su deidad, pero sí renunció a sus privilegios celestiales por nuestro bien. Cristo fue la encarnación viva de Filipenses 2:3-4. Él nunca hizo nada por contienda o vanagloria. Todo lo hizo con humildad. Siempre estimó a los demás como superiores a él mismo y nunca vio por lo suyo propio, sino también por lo de otros. Él nunca reclamó por sus derechos. Más bien renunció a sí mismo, se anuló a sí mismo. ¿Para qué? Para servirnos. Y aquí encontramos una de 1,000,000 de aplicaciones para nuestra vida. Una quiero mencionar. Jesús renunció a sus riquezas, a su gloria en los cielos. Y esa acción de Cristo nos ayuda a nosotros a ver las riquezas y las posesiones materiales de otra perspectiva totalmente. Los creyentes no podemos ver las riquezas, las posesiones materiales de la misma manera que las mira el mundo sin Cristo. Simplemente no podemos. ¿Cómo nosotros nos aferraremos a cosas materiales y a riquezas materiales y a cuentas de banco
si Cristo lo dejó todo y vino a vivir a pobreza para servirnos a nosotros? ¿Cómo nosotros no seremos generosos con nuestros hermanos si Cristo fue eternamente generoso con nosotros? Hermano, mira a Cristo. Mira a Cristo. Y pregúntate, si tú estás luchando por dar a un hermano que llega a ti en necesidad, pregúntate, ¿cómo no ayudar con los recursos que tú tienes? Al mirar a Cristo y seguir su ejemplo, yo puedo, si es necesario, vivir en una casa más pequeña de la que tengo actualmente. ¿No es así? Al ver a Cristo, al ver lo que Él hizo, yo puedo desprenderme de mis recursos en cuanto me sea posible, incluso al punto de sacrificarme por otros y ser lo más generoso que pueda con hermanos en necesidad. Al ver a Cristo, yo puedo bajar mi nivel de vida si es necesario, mi estándar de vida. Por supuesto, muchos se endeudan para mantener su estándar de vida. Pero al ver a Cristo, yo digo, ¿por qué endeudarme? Yo puedo bajar mi estándar de vida. Si estás luchando, mi amado hermano, mi amada hermana, con el amor por el dinero o el materialismo, mira a Cristo. Mira a Cristo dejando su gloria. Mira a Cristo dejando sus riquezas celestiales. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Es imposible ver a Cristo y decir, no puedo bajar de estatus social. No puedo dejar de vivir en este nivel de vida. Cristo dejó todo el nivel de vida posible por ser generoso y por conseguir la salvación que tú y yo necesitábamos. Pablo les dice a los filipenses, haya en ustedes este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo. ¿Cuál actitud exactamente, apóstol Pablo? No entendemos en los específicos. Tú nos dices, imiten la actitud de Cristo, pero específicamente, ¿qué actitud? Entonces Pablo nos señala 4 acciones de Cristo que juntas nos muestran cuál es la actitud que debemos imitar. La primera acción que Pablo menciona es que Cristo renunció a sus privilegios y gloria. La segunda acción que Pablo nos menciona es que Cristo se hizo esclavo para servir. Cristo se hizo esclavo para servir. Este es el segundo punto en nuestro bosquejo hoy. Miren ahí el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra forma aquí es exactamente la misma que encontramos en el versículo 6, siendo en forma de Dios. Cristo tomó forma de siervo, se hizo siervo. No estaba aparentando servir para captar las cámaras, para subir un video a su Facebook o una foto a su Instagram. Él no estaba como haciéndose que servía, pero en realidad no. Él tomó forma de siervo, literalmente se constituyó, se convirtió en un siervo. Y la palabra siervo que encontramos en nuestra Biblia, Reina Valera 1960, debería haber sido traducida como esclavo. El esclavo es lo más bajo de la escala social. En el primer siglo el esclavo no tenía derechos propios. Su voluntad estaba totalmente sujeta a la voluntad de su amo. El esclavo no era alguien independiente, sino que hacía todo lo que se le ordenaba. Jesús tomó forma de esclavo. Jesús se hizo esclavo. Él mismo dijo que su misión de vida, Mateo 20:28, era servir. Él lo dijo con estas palabras: yo no vine para ser servido, sino para servir. Esa fue su misión de vida. Jesús llegó a hacer el trabajo más bajo que podía hacer un esclavo en los tiempos del primer siglo: lavar los pies de sus discípulos.
Como dice otro canto que entonamos nosotros en nuestra iglesia. Coronado en majestad, lavando mis pies. Quizás sea imposible para nosotros comprender la magnitud de lo que Cristo hizo, porque nosotros nacimos en este mundo. Este mundo es todo lo que nosotros conocemos. Nosotros no conocemos la gloria del cielo. No conocemos lo que dejó Cristo, sus riquezas, la adoración continua de los ángeles hacia Él, hacia su Padre, esa relación cara a cara con el Padre. Nosotros lo que conocemos es debilidad, lucha, trabajo, dolor, enfermedad. Así que tenemos que hacer un trabajo, tenemos que esforzarnos para tratar de entender qué fue lo que Cristo hizo al hacerse un esclavo. Piensa en esto, hermano, reflexiona. El creador y sustentador del universo, el soberano e inmortal Dios, lleno de gloria, siendo alabado por los ángeles y los santos salvos, Él vino a la tierra. Nació de una adolescente pobre en un pueblo pequeño, Belén, en Israel, en un establo prestado. Creció en un oscuro pueblo al norte de Jerusalén, un pueblo pesquero. Aprendió el oficio de carpintería de su padre adoptivo José, el soberano de los reyes de la tierra, el Hijo de Dios. Aprendió el oficio de carpintería de su padre. Creció casi en el anonimato por los primeros 30 años. No sabemos casi nada de él esos primeros 30 años de vida. Su última cena la celebró en una habitación prestada. Entró a Jerusalén en un pollino, hijo de asna, prestado. Cuando murió, fue sepultado en una tumba prestada. El rey del universo y dueño de todo, en pobreza para salvarme. El hombre más sabio del universo, siendo paciente con necios, ciegos y rebeldes. El hombre más poderoso del universo, soportando golpes y escupitajos de hombres que él mismo había creado. Y no solo eso, que él mismo estaba sustentando vivos en ese momento. El creador y dueño de la vida, muriendo en lugar de rebeldes orgullosos, dignos del castigo y del infierno eterno. Es evidente que Él no estaba viendo por sus propios intereses, sino por nuestros intereses. ¿No es cierto, mis amados hermanos? James Montgomery Boyce dice, ¿cuánto nos alegramos de que Jesús no mirara primero sus propios asuntos, sino que mirara primero por los intereses de los demás? Y aquí hay una aplicación quizá un poco extraña, mis amados hermanos. Tal vez no sea en la primera aplicación que pensamos cuando hablamos de servicio. Pero Jesús sirvió de muchas maneras, hasta en las maneras más humillantes posibles, como lavar los pies. Él también sirvió a otros hablándoles la verdad en amor. Él dijo a los saduceos, Mateo 22, 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Por amor, Jesús sirvió a estos hombres haciéndoles ver su ignorancia y su error. Jesús lo hizo por el bien de ellos. Él dijo a los escribas y fariseos, Mateo 23, 27, hipócritas, ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús les dijo eso a estos hombres por amor, como un acto de servicio para revelarles a ellos su condición verdadera de vida. Jesús le dijo a Pedro, apártate, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23. Con amor Jesús reprendió a Pedro. Tenía que reprender a Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que tú, mi amado hermano, mi amada hermana, te negaste a ti mismo, negaste a tu temor al conflicto, negaste a tu temor al hombre y tuviste una conversación amorosa con alguien mostrándole su error? Pero no por prepotencia o defendiendo tus gustos y preferencias personales. No estoy hablando de eso.
No estoy hablando de una discusión por el aire acondicionado. No, estoy hablando de hacerle ver a alguien su error por amor, porque le quieres servir para su bien, exponiendo algún pecado en su vida. Un consejero bíblico, hermano David Paulison, que falleció recientemente, dice que un amigo se le acercó una vez y le dijo: te amo y te respeto como persona. Quiero lo mejor para ti, pero te estás destruyendo a ti mismo con lo que crees y con lo que estás viviendo. ¿Qué dice David Paulison de esas palabras? Él dice: esas palabras cambiaron mi vida. Fue como un misil de amor sabio, que hizo pedazos el búnker de mi rebeldía en la que vivía. Las palabras de mi amigo no fueron producto de técnica, no tenían arte, pero tenían 4 cosas a su favor. Eran verdaderas, amorosas, personales y apropiadas. A veces, nuestro servicio a otros se verá así. ¿Y de qué otras maneras tú puedes servir a tus hermanos como Cristo lo hizo? Mira a Cristo. Aprende de Cristo. ¿Quieres corregir a alguien en su error? Mira a Cristo, cómo lo hacía Él. Revisa tus motivaciones y compáralas con las motivaciones de Cristo. Mira a la cruz. ¿Cómo puedes servir a tus hijos como mamá, como papá? Mira a Cristo. ¿Cómo puedes discipular a otros y servirlos de esa manera para ayudarlos a crecer en el conocimiento de Cristo y del Evangelio y de la Biblia? Mira a Cristo. Hermano, Cristo nos enseña a servir a otros. Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo, para que nosotros sepamos específicamente cuál actitud es la que debemos imitar de Cristo. Pablo nos presenta 4 acciones de Jesús. Ya vimos la primera: Cristo renunció a sus privilegios y gloria. La segunda: Cristo se hizo esclavo y vino para servir. La tercera acción de Cristo es la siguiente: Cristo se hizo hombre. Ahí mismo, en el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se hizo hombre. Jesús no era un hombre deificado. Él no fue un santo flotante que caminaba con una aureola sobre su cabeza. Él se hizo humano con todas las necesidades y debilidades que eso implicaba. Contrario a las películas de superhéroes de hoy en día, ¿no es cierto? Un semidios como Thor puede venir del cielo, pero no sufre lo mismo que sufren los seres humanos normales. No tiene las mismas debilidades, tiene superpoderes, podemos decir de esa manera. Jesús no tenía superpoderes. Él experimentó exactamente el dolor, la vergüenza, la humillación, la soledad que tú y yo podemos experimentar. La traición de sus amigos más cercanos, Él la experimentó. Él tuvo hambre, Él se cansó. Él entendió el dolor de perder a un amigo cercano como Lázaro. Jesús se hizo hombre. Hebreos 2:17 dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Cristo bajó y bajó y bajó. ¿Qué ejemplo, dice un pastor, tan diferente da Cristo? Diferente a nosotros. Como rey podría haber exigido un palacio, un carruaje, sirvientes, un buen vestuario y un reino lleno de tesoros, pero vivió como un hombre sencillo. Piensa en esto. El Dios del universo estaba al lado de José y le ayudó en su carpintería en Nazaret. Cristo se hizo hombre. Veamos en cuarto lugar la cuarta acción que Pablo nos muestra para que imitemos la actitud de Cristo. Él no solo renunció a sus privilegios y gloria, no solo se hizo esclavo y vino a servir, no solo se hizo hombre, sino en cuarto lugar, y para terminar como último punto, Cristo se humilló a sí mismo dando su vida en una cruz. Cristo se humilló a sí mismo dando su vida en una cruz.
Mira conmigo el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La semana pasada definimos la palabra humildad en el versículo 3. ¿Recuerdan? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Aquí encontramos una palabra similar en el idioma griego, que viene de la raíz tapeinos. Esta palabra significa no levantarse del suelo. Tapeinos se refiere a lo que está abajo. Cristo, estando arriba, se bajó, se humilló a sí mismo. Cuando Pablo dice que Cristo se humilló a sí mismo, nos está diciendo que Cristo descendió. ¿Hasta qué punto descendió Cristo? Haciéndose obediente hasta la muerte. El Rey de Gloria dejó el cielo, sus riquezas, sus privilegios. Tomó un cuerpo humano. Se hizo hombre, añadió humanidad a su deidad. Se hizo el esclavo de todos, el esclavo más bajo. Pero no quedó ahí. Él no murió de viejo, retirado, podemos decir, disfrutando los beneficios de una buena vida. No. Cristo se entregó a sí mismo, murió, dio su vida. Mateo 20:28, ya lo mencionamos antes. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, pero el versículo no termina ahí. Jesús sigue diciendo, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está diciendo, yo vine a servir y vine a morir. Esa es mi misión, ese es mi propósito de vida. Amado hermano, piensen esto, tal vez de tanto que lo escuchamos ya nos hemos hasta acostumbrado al mensaje. Cristo murió, sí, Cristo murió por todo, sí, pero recuerda, Cristo no murió por lo mejor de lo mejor. Como decimos de donde yo vengo, Cristo no murió por la crema innata de la sociedad. Cristo no murió por los nobles y los justos. Él murió por arrogantes, orgullosos, rebeldes, altivos, quienes lo odiaban. Pablo en Romanos 5 dice que Cristo murió por sus enemigos. Ahora, Pablo añade algo muy importante. Cristo no simplemente murió. No. Él murió la peor de todas las muertes. La muerte de cruz. Jesús bajó y bajó y bajó. En su encarnación Jesús se hizo hombre, pero siguió bajando, se hizo esclavo para hacer las tareas más bajas de todas. Pero siguió bajando hasta morir por arrogantes rebeldes. Pero aún bajó más porque murió la muerte más vergonzosa y humillante. Murió la muerte de un criminal en una cruz. Cicerón, político y filósofo romano, llamó a la crucifixión el castigo más cruel y repugnante, y Séneca declaró que cualquiera que se enfrente a la crucifixión preferiría morir antes de ir a la cruz. Un comentarista explica que la muerte de Jesús no fue por medios ordinarios, sino que se realizó por medio de la crucifixión, la forma de muerte más cruel, insoportable y degradante jamás concebida. El escritor de siglos pasados lo puso en estas palabras: la crucifixión incluía todo lo horrible y espantoso que el dolor y la muerte pueden causar: mareos, calambres, sed, inanición, que es muerte por hambre, insomnio, fiebre traumática, vergüenza pública, tormento prolongado, horror, heridas profundas. Todo esto se intensifica hasta el punto en que no puede ser soportado. Pero la persona no puede quedar inconsciente. La posición en la cruz hace que cada movimiento sea doloroso. Las ejecuciones del siglo I no eran como las modernas, ya que no buscaban una muerte rápida y sin dolor, ni la preservación de ninguna medida de dignidad para el criminal. Por el contrario, buscaban una tortura agonizante y una humillación total. Spurgeon dijo: bendito sea el nombre de Cristo. Él descendió, descendió y descendió, y cuando llegó a nuestro nivel
Y se hizo hombre, todavía descendió y descendió y descendió más y más profundo aún. ¿Hasta dónde descendió Cristo? Hasta la muerte de cruz. ¿Cuál es la distancia? Me pregunto yo, ¿cuál es la distancia entre la gloria de Cristo y la muerte en la cruz? ¿Qué distancia recorrió Cristo? ¿Cuánto bajó? ¿Cuánto descendió? No sé. Creo que es incalculable. Desde su trono hasta el madero. Desde la gloria hasta la vergüenza. Desde la riqueza a morir desnudo sobre una cruz. ¿Quién puede medir esa distancia? Un comentarista nos ayuda a aplicar esta verdad aquí, y él dice que la dramática distancia que recorrió Jesús desde ser en forma de Dios hasta la muerte en la cruz revela dramáticamente la mente de siervo que cada creyente debe tener. Para cerrar, yo quiero aplicarlo de dos maneras. Primero, para ti que estás escuchando, que ahora has escuchado acerca de el descenso de Jesús por venir a salvar pecadores, merecedores de condenación eterna. Tú has escuchado eso y aún no te has arrepentido de tu pecado y no has creído en Jesús para la salvación de tu alma. No te has apropiado de esa obra. Todavía no has dicho, esto Cristo lo hizo por mí. Yo te quiero hablar a ti. Te ruego que te arrepientas de tu pecado, que mires lo que Cristo descendió para salvar pecadores que merecían el infierno y que abraces esa obra de Cristo como una obra hecha a tu favor. Yo te ruego hoy, no mañana, hoy, viendo cuánto Cristo descendió para venir a redimir a rebeldes, orgullosos, altaneros, ensimismados y egocéntricos como tú y como yo. La Biblia dice que Dios te manda a ti hoy a arrepentirte de tu pecado y a creer en Jesús. A creer que Jesús en la cruz, cuando Él estaba muriendo en vergüenza, desnudo, estaba pagando la ira de Dios por tu pecado, para que tú no la pagaras. Así que ven a Cristo hoy, no lo dejes para mañana. Hermanos creyentes, quiero aplicarlo, este último punto, a nosotros. La humildad de Cristo en nosotros, cuando nosotros seguimos su ejemplo. La humildad de Cristo, la actitud de Cristo en nosotros mata el chisme, mata la murmuración, mata la actitud defensiva que es tan común en nosotros. Mata las quejas contra otros. Esa actitud de Cristo en nosotros mata la actitud de reclamar y desear ser servidos. Mata la actitud de consumidores que llegamos a un lugar, a una iglesia, a nuestro hogar, para ser servidos, como si llegáramos a un restaurante para que los demás estuvieran diciéndonos, ¿qué quiere, Señor? ¿Qué quiere, señora? ¿Qué desea? La humildad de Cristo en nosotros, su actitud en nosotros, evitará divorcios y evitará uno de los dolores más grandes de una iglesia, que es una división. La humildad de Cristo nos capacitará a todos nosotros para perdonar las ofensas y las humillaciones más grandes que otros hayan cometido en contra nuestra. ¿Quién eres tú, mi hermano? ¿Quién soy yo para no perdonar a tu hermano? Habiendo sido perdonado por este gran Salvador. ¿Quieres hacer morir el chisme en ti? Mira a Cristo dando su vida por otros. ¿Quieres dejar la murmuración? Mira a Cristo sufriendo sin murmurar ni una tan sola vez. ¿Quieres evitar el divorcio en tu matrimonio? Mira a Cristo, no pensando en Él, en sus opiniones, en sus preferencias, en sus comodidades. Sigue su ejemplo. ¿Quieres tener la apertura para confesar tu pecado a Dios y a otros? ¿Quieres tener la apertura de vida para recibir reprensión con humildad de otros?
Mira a Cristo, que nunca se defendió a sí mismo, ni peleó por su propio nombre, honra o reputación. Sigue su ejemplo. ¿Quieres tener poder para perdonar a quienes te han ofendido y te han humillado de las maneras más dolorosas, mi amado hermano? Mira a Cristo bajando de su gloria para salvarte. Míralo perdonando toda tu maldad. Míralo perdonando todo tu pecado. Míralo perdonando tu orgullo. Míralo colgado sobre la cruz, desnudo ahí por ti. Y en el mismo poder que Cristo te da, perdona. En el mismo poder que Cristo nos da, perdonémonos unos a otros, mis amados hermanos. Queremos disfrutar el gozo que produce la unidad en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Miremos a Cristo y llenemos nuestra mente y corazón de Él. Porque una persona que está llena de Cristo y de amor por Él, disfrutará de ese gozo que produce la unidad. ¿Quieres ver el orgullo en tu corazón hecho pedazos? Esa actitud demandante y de superioridad y autojusticia sobre otros. ¿Quieres dejar de percibirte como mejor que otros? ¿Quieres dejar de ver a otros como tonto, como menores que tú? Mira a Cristo. Reflexiona en Él, en su obra. Termino con palabras de Martin Lloyd-Jones que ya cité. Solo hay una cosa que sé que me aplasta hasta el suelo y me humilla hasta el polvo, y es mirar al Hijo de Dios y especialmente contemplar la cruz. Nada más puede hacerlo. Cuando veo que soy un pecador, que nada más que el Hijo de Dios en la cruz puede salvarme, me siento humillado hasta el polvo. Nada, excepto la cruz, puede darnos este espíritu de humildad. Acompáñenme a ir a Dios en oración. Dios, amado Dios, después de estudiar estos versículos, solo me queda a mí, nos queda a nosotros, Señor, como iglesia, como familias, como esposos, como esposas. Darte gracias por Cristo Jesús. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias por ese descenso. Que podemos decir, si la gloria de Cristo es infinita, ese descenso fue infinito, Señor. Cristo descendió y descendió hasta lo más bajo de lo que nosotros podemos jamás llegar a descender. Él fue humillado. Y nosotros a veces, Señor, todos los días, nos creemos más que otros, superiores a otros. Estamos peleando por preferencias personales, gustos personales, opiniones personales. Y queremos pedirte perdón, Señor. Después de agradecerte por tu Hijo Jesús, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón por ser orgullosos, altivos, prepotentes, alzados, por tener ese espíritu y esa actitud de superioridad, Señor. De superioridad sobre otros que tú nos has llamado a servir, Señor. Padre, queremos tener esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Comenzando desde lo más privado, Señor, desde nuestro matrimonio. Y siguiendo hasta lo más público, que seamos conocidos como Cristo, como siervos, Señor, siervos de todos. Que no consideremos ninguna actividad o servicio como indigno, Señor, por pequeño o escondido que sea. Ya sea cambiar pañales, Señor, ya sea servir el café o limpiar. En nuestros trabajos, que nos conozcan como hombres y mujeres que servimos a otros. En nuestro hogar, que nuestros hijos nos vean como padres que vivimos para servir. Señor, que haya en nosotros esa misma actitud, esa misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Haznos
siervos para tu gloria. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Y cueste lo que cueste, haz morir nuestro orgullo en nosotros, Señor. Porque tú humillas al altivo, pero exaltas al humilde. Gracias, Señor, por Jesús tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. Amén. La paz de Cristo sea con ustedes, mis amados hermanos. El gozo de nuestro Señor Jesús les sostenga durante toda esta semana. Que Dios les bendiga.